Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Juan. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a conversar ahora del Israel espiritual. ¿Qué significa esto, Juan, del Israel espiritual? Bueno, seguimos usando en el Nuevo Testamento el término Israel, que indica una consanguinidad, un lugar geográfico en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Pero ahora hemos ganado, ¿no? El término se ha espiritualizado. Y ahora hablamos de el pueblo de Dios, que está conformado por todas las razas, ¿no es cierto? Ya no hay una distinción en este caso de si es judío, griego, si es esclavo, libre, si es varón o mujer, como lo hubo en los tiempos del Antiguo Testamento. Así que, entre paréntesis, hablando de varón y mujer, dice, hay algunos que piensan que las mujeres marchan adelante con menos obligaciones que los hombres. Por ejemplo, en Israel literal, los hombres estaban más ocupados en las cosas religiosas, la lectura de la Torá, de los rollos, etcétera. Y cuando iban hacia estas fiestas, y las mujeres se dedicaban a conversar entre ellas y todo lo demás, mientras los hombres estaban en los cultos públicos, ¿eh? Entonces, algunos piensan que las mujeres tenían ciertos privilegios al tener menos preceptos que transgredir, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión propia del Israel literal. Pero ahora hablamos del Israel de Dios, ¿no es cierto? El Israel espiritual, aquel que ha entrado en una relación de pacto, en un pacto de gracia con su Dios. Pablo, nuevamente tomo Pablo aquí en Gálatas 3:29, mira lo que dice: y si vosotros sois de Cristo, esa condicionalidad, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Uh-huh. Es un énfasis tajante de que cualquiera, basta con creer, ser de Cristo, y ya somos de ese linaje, y si somos del linaje, entonces tienen todas las promesas adosadas a él. La promesa original fue hecha a Abraham y a tu simiente, y ya hemos definido que es Jesucristo. O sea, todas estas promesas tienen como clímax a nuestro Señor Jesucristo. Y luego entonces los que son de Cristo, los que aceptan a Cristo, pasan a ser también herederos según la promesa, ¿no? Así que otra vez se insiste con esta idea del remanente, del Israel espiritual, en una identidad. La identidad es espiritual, la identidad la da Dios. La identidad no la otorga un conjunto de celebridades, una élite religiosa. La identidad la otorga nuestro apego al plan de Dios, al pacto de Dios, ¿no es cierto? Fíjate que volviendo atrás de nuevo en los tiempos de Israel literal, todo el ritual judío era la manera de perdonar al hombre los pecados, ¿no? Y la base de esas leyes era, digamos, pura gracia, ¿no? Eran pactos de gracia, ¿no? Y el Señor entonces les dio una pedagogía, una manera de enseñarles cosas muy importantes, ¿no? Esta pedagogía del sacrificio era para que tomaran conciencia, porque al, degollar al animalito, ¿no es cierto?, al clavar el puñal a un corderito, el Señor quería que ellos sintieran lo terrible que era el pecado, cómo una víctima inocente debía pagar o ocupaba el lugar del pecador. Y entonces es una pedagogía instituida por Dios mismo, ¿no? Así que uno ve que la mayoría de las leyes no tienen que ver con cosas que nosotros hacemos o los seres humanos hacían, sino con las cosas que Dios hace, cómo Él nos libera, ¿ya? Así que sacrificio también habían de otros pueblos paganos, también hacían sacrificio, uh-huh, pero eran ellos que ofrecían el sacrificio. En este caso con Israel es diferente porque el sacrificio lo pone Dios, el cordero es de Dios, y eso aparece bellamente ilustrado y mencionado en el Nuevo Testamento, hablando del cordero de Dios, ¿no es cierto? Dios muriendo por el hombre, no el hombre ofreciendo un sacrificio, sino Dios sacrificándose por el hombre. Aquí hay un texto más de Abraham, quizás
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Conocido texto, Claro, pero sí. mira qué alusión respecto a lo que estamos conversando. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. O sea, la condicional aquí es la fe. Sí, fíjate que además de lo que tú mencionabas, de esa actitud de creer en el Señor, de la fe, fíjate que ellos tenían, los judíos, bastantes rituales, ¿eh? Habían semanas y mucho más de mucho tiempo que dedicaban ellos a los rituales religiosos. Y uno piensa que, uy, pobre gente, cómo estarían ahí con cara de caballo, ¿no es cierto?, participando, aburridos los rituales. No, es muy distinto el asunto. Eran realmente como vacaciones para ellos, ¿ya? Porque, estas fiestas, ¿no?, estos rituales dados por Dios, implicaban parar el trabajo rutinario e ir a adorar al Señor. Ya es como una réplica en el desierto, cuando ellos no trabajaban, simplemente recogían el maná y fueron llamados, liberados de Egipto para adorar al Señor. Así que nosotros a veces pensamos, oh, ir a la iglesia, ir a los rituales, qué pesado, qué aburrido, ¿ya? Pero para esta gente ellos iban felices, porque como te digo, se rompía el esquema de la rutina del trabajo y viajaban, el viaje mismo ya era como vacaciones, vamos a decir así, ¿no es cierto? Era justicia social de primera categoría esta realmente, ¿eh? Así que nosotros a veces con una mirada occidental vemos y nos lamentamos de los pobrecitos que tenían que viajar a Jerusalén y todo lo demás cuando ellos estaban felices realmente. La pregunta es si nosotros somos felices cuando vamos al templo. Si hay alegría, ¿verdad? O vamos por un compromiso, claro, o una actividad que tenemos. Que ojalá se ponga luego el sábado y todas estas cosas. Para hacer lo que queremos. Fíjate que Pablo sigue hablando acá, me gusta lo que dice en Romanos, capítulo 4, versículo 13. La promesa de que sería heredero del mundo, está hablando, ¿no es cierto?, la promesa de ese Abraham, fue dada a Abraham, lo dice justamente, y a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Vuelvo otra vez a insistir, Pablo, en este concepto de fe y de la justicia de la fe. Y tú ves que la salvación siempre gira en torno a la gracia de Dios. Como hemos dicho, todos estos pactos son de gracia. No gira en torno a la ley, la salvación, ¿ya? Y el que salva es el legislador con mayúscula, ¿no? No el código, ¿ya? Es Dios, el legislador, el que salva. Y Él le ha dado a su ley una función muy específica, que nos torne conscientes del pecado. Pero el lavarse los pecados, el perdón del pecado, es un asunto del legislador de nuestro Dios, que ha hecho estos pactos de gracia. Cuando hablamos de esta maravillosa gracia de Dios, no puedo quedar de leer aquí Apocalipsis 22:5. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Linda promesa que el Señor hace a sus hijos que son fieles. Que el Señor los bendiga. Tome decisiones sabias para estar en este momento cuando gocemos la eternidad con el Señor. Bendiciones, nos encontramos mañana.